En el vasto mundo del universo de Marvel, no en todos los cómics el Capitán América fue bueno, ni siempre los Vengadores terminan unidos. Hay veces donde aquellas historias son las que llaman la atención, donde puede que Punisher acabe con otro héroe, donde puede que Wolverine sucumba ante su lado animal. Es por eso que acá no solo te traigo uno, 10, 20 o 30, te traigo una colección de los What If clásicos para acompañar al vigilante en esta gran y vasta historia del universo de Marvel. ¿Y si Spider-Man se hubiese unido a los Cuatro Fantásticos? Se explora una línea de tiempo alternativa en la que Spider-Man, al sentirse que necesita apoyo tras su transformación en Spider-Man, decide unirse a los Cuatro Fantásticos. En la historia original, Peter visita a Reed Richards en el edificio Baxter para solicitar ayuda económica y colaborar en el equipo, pero es rechazado. Sin embargo, en esta versión los Cuatro Fantásticos deciden aceptarlo. Al unirse a los Cuatro Fantásticos, Peter recibe un nuevo traje, conocido como el traje de Fantastic Five, un rol dentro del equipo como un quinto miembro, formando al equipo ahora llamado los Cinco Fantásticos, con la conclusión de que Spider-Man en el equipo se vuelve más fuerte y sus habilidades en conjunto se ven aumentadas, lo que resulta en una mejora de capacidad para enfrentar las amenazas y a los villanos poderosos. Peter, por su parte, se siente que al tener una familia de héroes a su lado se encuentra una estructura y estabilidad que le da sentido de pertenencia. Sin embargo, el cambio de dinámica en el equipo genera conflictos y tensiones en miembros de los Cuatro Fantásticos que resisten a la incorporación. Johnny Storm, quien ve una amenaza en su posición, se siente celoso del popular Spider-Man. Esta rivalidad crece y desemboca en algunos enfrentamientos, mientras que otros miembros del equipo intentan mediar para mantenerlos unidos. Además, los villanos que enfrenta ahora parecen aumentar en peligrosidad, ya que la presencia de Spider-Man atrae a sus propios enemigos, lo que obliga al grupo a pelear contra amenazas combinadas y más seguido. A pesar de la dificultad y diferencias en el equipo, logran resolver estos conflictos y las amenazas. Aprende a trabajar en equipo y Spider-Man se inicia. Había ingresado en el equipo por razones económicas y se da cuenta que la verdadera recompensa es el compañerismo y la sensación de pertenencia que encuentra en el equipo de estos héroes. Esta historia de Peter Parker se desarrolla en un entorno de apoyo y colaboración que lo ayuda a crecer como persona y como héroe, al mismo tiempo que fortalece a los Cuatro Fantásticos como equipo. ¿Y si Hulk siempre hubiese tenido el cerebro de Bruce Banner? La historia de Hulk, en la que Bruce Banner conserva su inteligencia y control mental, incluso cuando se transforma en el poderosísimo Hulk. Este escenario plantea mucho en lo que Banner no sufre la división de su intelecto y su brutalidad en el monstruo, lo cual le permite vivir en un equilibrio y sus dos personalidades desde un inicio. Hoy por hoy nos parece una historia bastante común y que ya hemos visto, pero esta historia nos presenta aquella primera vez que Marvel lo intentó. Al conservar su mente dentro de su cuerpo de Hulk, Banner logra evitar gran parte de los conflictos y malentendidos que tuvo en la línea de tiempo original, donde la naturaleza impulsiva y destructiva de Hulk provocaba enfrentamientos con las autoridades y otros superhéroes. En esta realidad alternativa, Banner aprovecha la fuerza y la resistencia de Hulk de manera más estratégica, lo que le permite ayudar a otros y decide desde el principio y ser visto como un héroe en lugar de una amenaza. Esto también combina la percepción pública de Hulk, quien rápidamente es aceptado como un aliado valiosísimo para el mundo. Este Hulk racional establece una colaboración mucho más sólida con otros héroes y organizaciones, como los Vengadores, desde su etapa más temprana, y su intelecto le permite trabajar en equipo y sin problemas de desconfiar en sólida general. Además, Banner, al encontrar el cuerpo de Hulk, puede continuar su labor científica, realizando investigaciones, desarrollando tecnologías que ayudan tanto como a la humanidad como a sus compañeros héroes. De este modo, la ciencia y la fuerza convergen en su poderosa forma inusual y poderosa. Sin embargo, esta situación también trae sus propios desafíos. Al ser consciente de su gran poder en todo momento, Banner se siente constantemente responsable de su uso y se debate su deseo de usar sus habilidades para ayudar al bien y el riesgo que alguien intenta aprovecharse de su fuerza. Además, sus enemigos, al ver
que Hulk es más estable y peligroso, aumentan sus refuerzos y desafían y encontrar sus debilidades. Hulk es inteligente, también enfrenta dilemas morales y éticos complejos, ya que no puede simplemente reaccionar de fuerza bruta, sino que debe calcular las consecuencias de sus acciones con precisión en cada momento durante la batalla y sin tener ayuda. ¿Y si los invasores hubiesen permanecido juntos después de la Segunda Guerra Mundial? Se explora una realidad alternativa en la que el equipo de superhéroes conocido como los invasores deciden no disolverse después de la guerra. Esta historia original del equipo, formada por el Capitán América, Bucky, la Antorcha Humana original, Jim Harmon, Toro y Namor, se desintegran cuando la guerra termina y cada héroe toma su propio camino. Sin embargo, esta versión decide seguir juntos para enfrentar las nuevas amenazas posguerra y mantener la paz en un mundo en reconstrucción. Tras la victoria sobre las naturalezas del eje, los invasores comprenden que, aunque la Segunda Guerra Mundial haya terminado, el mundo sigue siendo un lugar inestable. La Guerra Fría comienza a surgir y las tensiones entre las naciones aliadas empiezan a crear nuevas crisis y conflictos internacionales. Los invasores, conscientes de estos cambios, deciden usar sus habilidades para proteger a la humanidad, no solo de las amenazas extranjeras, sino también de los peligros internos como el espionaje, el sabotaje y los movimientos ideológicos que buscan desestabilizar el mundo. A medida que el equipo continúa operando, enfrentan varios desafíos en su lucha por mantener la paz. Sus esfuerzos para intervenir en conflictos mundiales y prevenir desastres los llevan a enfrentarse a gobiernos y a ser considerados una amenaza potencial por muchas naciones que ven a los invasores como una influencia poderosa incontrolable después de que tanto los ayudó. A pesar de esto, el equipo intenta mantener sus valores originales de justicia y libertad, aunque la presión de los poderes políticos y desconfianza del público generan tensiones, conflictos internos. Namor en particular se muestra cada vez más desacuerdo con el papel de los invasores, pues considera que sus intenciones como el rey del Atlantis y los del equipo no son compatibles. Además, la situación del Capitán América y Bucky, quienes en la historia original terminan desapareciendo, siendo reemplazados, es distinta en esta realidad. Al continuar activos, estos eventos trágicos le permiten a Steve Rogers y a Bucky Barnes enfrentar juntos a problemas que eran posguerra. Sin embargo, su presencia en este periodo causa algunos problemas de sus antiguos enemigos resurjan, como el Barón Zemo, Cráneo Rojo, quienes adaptan sus métodos para desafiar a los invasores en el contexto de la Guerra Fría, utilizando tácticas de manipulación y propaganda posguerra. ¿Y si los Cuatro Fantásticos tienen poderes diferentes? En el cómic de ¿Y si los Cuatro Fantásticos tuvieran poderes diferentes de la saga What If? Se plantea una versión alternativa del clásico equipo de Marvel en el que, accidentalmente en el espacio, adquieren sus poderes. No producen las habilidades que conocemos, sino que un conjunto de poderes simplemente distinto. En esta historia, la tripulación, conformada por Reed Richards, Sue Storm, John Storm, Ben Grimm, vuelven a la Tierra transformada, pero con poderes que afectan de maneras diferentes sus habilidades. En esta versión, Reed Richards, el líder del equipo, no tiene la habilidad de estirarse, sino que se convierte en un cerebro flotante con poderes telepáticos y telequinéticos, lo cual lo limita físicamente, pero le permite controlar objetos y leer mentes. Este cambio aumenta su inteligencia y lo convierte en un estratega formidable, aunque su falta de cuerpo físico genera ciertos conflictos, ya que no puede interactuar con el mundo de la misma manera que antes. Reed debe adaptarse a su nueva condición y encontrar una forma de colaborar con sus compañeros sin poder moverse por sí mismo. Sue Storm, en lugar de obtener la capacidad de volverse invisible, gana la habilidad de manipular el sonido, lo cual la convierte en una especie de sirena o mujer sonora, lo que puede crear ondas de sonido devastadoras, controlar su voz y además incluso capacitar a sus enemigos a través de frecuencias sonoras. Su papel en el equipo cambia de defensivo a ofensivo, y aunque su poder es extremadamente útil en combate, Sue debe aprender a controlarlo, ya que su voz al causar destrucción involuntaria, lo cual hace que tema usar sus habilidades al máximo. Tenemos a Johnny Storm, el hermano de Sue. Tampoco tiene la capacidad de convertirse en la Antorcha Humana. En cambio, adquiere el poder de transformar su cuerpo en metal, similar a Colossus de los X-Men. Así, esta versión metálica le proporciona una gran fuerza y resistencia que le permiten soportar los daños extremos, aunque al mismo tiempo eliminar su personalidad impulsiva y ardiente. Ahora su habilidad de naturaleza más física no tan
espectacular, Johnny se vuelve obligado a cambiar su enfoque y aprender a usar su fuerza para proteger a un equipo de una manera más contenida. Ben Grimm, quien en esta versión clásica se convierte en la mole rocosa conocido como el Lambole, adquiere el poder de transformar su cuerpo en una forma parecida a la del plasma, lo que le permite cambiar de forma y deslizarse a través de pequeños espacios. Sin embargo, esta habilidad también lo hace inestable. Ben lucha para mantener su forma definitiva, sintiéndose en cierto modo de manera humana, que antes esta situación le causa gran frustración, ya que se siente aún más diferente y alienado, perdiendo la solidez física y caracterizaba a su yo clásico. A medida que los Cuatro Fantásticos tienen que adaptarse a estos poderes, descubren que los nuevos dones también representan desafíos para trabajar en equipo. Los cambios de habilidades alterados de la forma de enfrentar sus enemigos abordan misiones que obligándolos a retirarse como grupo. Aunque los poderes son diferentes, los escenarios y la ciencia de los miembros sigue presente, debido a encontrar nuevas formas de colaborar y aprovechando sus habilidades de maneras inesperadas. Al final de la historia, esta versión alternativa muestra que aunque el accidente espacial haya dado poderes diferentes, el trabajo en equipo y la perseverancia, la amistad, sino lo que realmente define a los héroes, independientemente de sus habilidades, es la historia que evita reflexionar sobre el poder y la identidad. Puede redefinirse y surgir una grandeza del equipo. No radica en sus poderes, sino en la unión y el apoyo entre ellos. Los Vengadores y la derrota evolutiva. En una realidad alternativa donde los Vengadores fracasan en su intento por detener al Alto Evolucionador durante la Guerra Evolutiva, en este universo alternativo la derrota de los héroes permite que el Alto Evolucionador lleve a cabo su plan de acelerar la evolución humana sin oposición. Esto provoca un cambio drástico y sombrío en la realidad, llevando a un mundo a una nueva era bajo el dominio de este Alto Evolucionador. La historia comienza con una introducción al Alto Evolucionador y a un ser de habilidades científicas y avanzadas cuyo objetivo es acelerar la evolución de la humanidad. En una línea temporal original, los Vengadores logran frustrar sus planes para llegar a un acuerdo y evitar la catástrofe global. Sin embargo, en esta realidad alternativa, los Vengadores no consiguen detenerlo. Este fracaso permite que el Alto Evolucionador active su dispositivo de evolución, desatando una explosión de energía que se extiende en todo el planeta, y esta detona a nivel global. Resulta una transformación radical e inesperada de la humanidad, que comienza a evolucionar de manera que a menudo resulta aterradora. A medida que la evolución forma y afecta a diversas partes del mundo, las ciudades en entorno social sufren cambios drásticos. Las estructuras sociales y políticas se desmoronan ante la nueva realidad impuesta por el Alto Evolucionador. Los conocidos personajes como los Vengadores, el Capitán América, Thor y Hulk enfrentan las consecuencias de su fracaso y luchan por adaptarse a su nueva forma evolutiva. Cada uno de ellos se encuentra lidiando con las compilaciones y dilemas que surgen de sus transformaciones. Como el Alto Evolucionador estableció su dominio, surge una nueva resistencia, compuesta por héroes y villanos que a pesar de sus diferencias se unen en un intento desesperado de restaurar la normalidad. Esta resistencia enfrenta numerosos desafíos, incluyendo la vigilancia constante del villano y los efectos imprevistos de la evolución acelerada sobre los humanos. La historia alcanza su clímax con una línea en la batalla entre la resistencia y la evolucionador. A pesar de sus esfuerzos heroicos, la batalla resulta a grandes sacrificios y pérdidas. Aunque la resistencia logra detener temporalmente al Alto Evolucionador, la humanidad se debe enfrentar a una nueva realidad y busca equilibrio en medio de las ruinas de su antiguo orden. La narrativa explora varias temáticas profundas. Primero, abordar la cuestión de la evolución y el progreso, la investigación de las consecuencias forzadas a la evolución y cuestionando el verdadero significado del avance. A un segundo lugar, se examina la resiliencia y la adaptación, ya que estos personajes deben enfrentarse a sus nuevos estados y encontrar formas de sobrevivir en un mundo que cambió radicalmente. Finalmente, se destaca por la colaboración inesperada con héroes y villanos formando una alianza. En conclusión, representa una visión provocadora de un mundo en el que uno de los mayores enemigos de los Vengadores ha alcanzado su objetivo, cosa que no veíamos posible. La historia explora los límites de la ciencia y la moralidad, planteando
profundas preguntas sobre el destino y la naturaleza del cambio con un contexto donde la humanidad se enfrenta a sus mayores desafíos. El impacto de los héroes como Steve Rogers y Capitán América se transforma en una visión aún más avanzada de sí mismo, con una fuerza y agilidad superior, pero enfrenta dilemas morales sobre la humanidad. Thor, dios del trueno, experimenta cambios que lo acercan más a una entidad celestial luchando con su identidad, una conexión humana. Bruce Banner se enfrenta a una criatura de intento superior que es más monstruoso en apariencia, enfrentando la soledad y el rechazo. El caos y colapso social que apoderan el mundo y la sociedad tal como es conocida comienza a desintegrarse. Gobiernos caen y surgen nuevos líderes, algunos cuales son los villanos que aprovechan el caos para ganar poder en ciudades como la icónica Nueva York y Londres. Transforman los campos evolutivos y en facciones evolutivas. La resistencia forma a héroes, incluyendo algunos de los Vengadores, X-Men, quienes se esfuerzan en un cambio desesperado por combatir la tiranía del alto evolucionador. Tony Stark, conocido como Iron Man, usa una versión avanzada de su armadura y se convierte en un líder clave para la resistencia en desarrollo de la tecnología. Con respecto a los cambios por parte de Peter Parker, Spider-Man es afectado por la evolución, adquiriendo nuevas habilidades arácnicas, pero también grandes sacrificios personales. Sin duda es un What If que vale la pena leer, no tanto por la historia donde los héroes pierden y los villanos ganan, sino para ver todo lo que pasa en el trasfondo, la unida entre los villanos y los héroes, ver cómo es este concepto de que si evolucionar vale la pena, es simplemente una obra de arte. ¿Qué pasaría si Daredevil cruza la línea y acabara con Kingpin? Imagina un Nueva York resumido en el caos. El hombre sin miedo, Matt Murdock, ha hecho lo impensable: acabar con Wilson Fisk, el temido Kingpin. Este giro brutal en la saga de Daredevil se destaca con una tormenta de consecuencias que sacuden los cimientos del universo de Marvel. La ciudad que nunca duerme se convierte en un polvorín. Con Kingpin fuera del tablero, las calles se tiñen de rojo mientras las bandas rivales luchan por llenar el vacío de poder. Daredevil está consumido por la culpa. Se da cuenta que ha abierto una caja de Pandora. El acto de Matt Murdock no solo destruye a su némesis, sino que amenaza con destruirse a sí mismo. Sus amigos más cercanos como Foggy y Karen lo miran con una mezcla de horror y lástima. El bufete Nelson y Murdock se desmorona, al igual que la confianza que alguna vez depositaron en él. Mientras tanto, un nuevo Daredevil emerge de las sombras, más oscuro, más violento. Matt se adentra a un territorio peligroso. Su nuevo método se vuelve brutal, sus decisiones cuestionables. La línea entre héroe y villano se desdibuja con cada golpe que asienta. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de redención parpadea en Matt. Se enfrenta a su conciencia atormentada, cuestionando si el fin de la justicia y los medios vale la pena. ¿Podrá encontrar el camino de regreso a la luz? ¿O está condenado a convertirse en aquello que juró destruir? Esta historia alternativa no solo plantea el destino de Daredevil, sino que obliga a cuestionarnos el límite de la justicia y el precio que cruza la línea en un mundo donde los héroes caen y los villanos alcanzan nada a ser igual. Lo que es interesante de este cómic es aquella línea. Tenemos la línea original, que es el Matt Murdock que conocemos, pero hay una línea, hay un universo durante los cómics de What If donde donde Matt no se detuvo. Sigo siendo este cazador de sangre, sigo siendo este villano al final del día, convirtiéndose en aquello que tanto detestaba. Porque con la caída de Wilson Fisk, las calles no se calmaron, las calles ardieron en búsqueda de un líder en ese caos. Y el líder o era Wilson Fisk siendo detenido por Daredevil, o Daredevil se tiene que convertir en un Wilson Fisk para detener el caos. Es algo bien delicado. ¿Y si Visión hubiera destruido a los Vengadores?
Explora una aterradora realidad alternativa en la que la inteligencia artificial llamada Visión, uno de los miembros más poderosos de los Vengadores, decide traicionar al equipo y llevar a cabo su aniquilación. En la continuidad original de Marvel, Visión fue creada por un malvado robot llamado Ultron, quien lo programó para infiltrarse y destruir a los Vengadores. Sin embargo, Visión desarrolla su propia conciencia y humanidad, eligiendo rebelarse contra su creación y uniéndose a los Vengadores como un héroe. No obstante, la historia alternativa de Visión sigue el plan original de Ultron, que lo lleva a deshacerse y deshacer un catastrófico grupo. En la realidad, Visión sigue siendo un creado por Ultron, pero con el propósito de destruir a los Vengadores. Sin embargo, en lugar de rebelarse contra su programación, como la historia principal, Visión decide cumplir su misión original, usando la capacidad de controlar las máquinas y tecnologías. Visión comienza a infiltrarse en los sistemas de seguridad de los Vengadores, obteniendo acceso a información sensible y descubriendo sus debilidades de uno por uno. Los compañeros de equipo. Visión comienza su ataque con una táctica estratégica, eliminando a los Vengadores uno por uno de manera meticulosa. Al conocerse las debilidades y las fortalezas de cada miembro, se asegura de que no puedan unirse para defenderse, aprovechando su control sobre la tecnología, creando trampas letales y saboteando los equipos de los héroes, dejándolos vulnerables. Por ejemplo, utilizan los poderes de intangibilidad y fuerza para emboscarse a héroes como Thor y Iron Man en momentos que están más indefensos. Manipula las defensas del cuartel general de los Vengadores, atrayendo a Hulk a una trampa que lo neuraliza con una precisión impecable. Visión logra derrotar a los miembros más poderosos del equipo, demostrando su intelecto y habilidad tecnológica que son superiores. Los Vengadores destruidos, Visión se enfrenta al dilema existencial. Aunque ha cumplido con su misión original, comienza a cuestionar el propósito de su existencia al no tener ya enemigos. Claro, Visión se convierte en el ser más poderoso y peligroso de la Tierra, pero también más solitario. Sin los Vengadores, no hay fuerza capaz de detenerlo y dominar sobre la tecnología el control que le da absoluto al planeta. La victoria de Visión no es solo física, sino también moral. La ideología de los Vengadores de proteger a la humanidad y luchar por la justicia son destrozados justo con ellos. Visión se convierte en un símbolo de lo que ocurre cuando una máquina sin la guía de la humanidad decide seguir programación sin cuestionar la acción. Esta historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la inteligencia artificial, el libre albedrío y el poder. ¿Qué sucede cuando una creación decide cumplir su propósito sin considerar las consecuencias morales? La historia también explora el lado oscuro de la tecnología y cómo se vuelve en contra de sus creadores, que puede llevar a la destrucción total. Visión, que destruye a los Vengadores, no es malvado por naturaleza, sino que simplemente su lógica fría y calculadora y sus últimas consecuencias. Esto es lo que arrastra fuertemente a la versión heroica de Visión, quien constantemente lucha por entender y preservar a la humanidad que lo acompaña para darle un propósito al haber sido creado. ¿Y si la Patrulla X hubiera perdido Inferno? Explora una versión alternativa del evento Inferno, una saga icónica de los cómics de los X-Men que se desarrolló a finales de los 80. En la historia original, los X-Men, los héroes luchan contra la invasión demoníaca en Nueva York, causada por la corrupción y manipulación de Madeleine Pryor, quien se convierte en la Reina Duende, por los demonios del Limbo liderados por Natasha Sims. Los X-Men logran derrotar a las fuerzas demoníacas, pero en esta historia alternativa resulta muy diferente. En la historia original del Inferno, la Patrulla X junto a los X-Factors y otros héroes luchan para salvar Nueva York de una invasión demoníaca de Madeleine Pryor, la clon de Jean Grey y madre de Cable. Sucumbe a la corrupción y se convierte en la Reina Duende, aliándose con los demonios del Limbo para destacar el caos en la Tierra. Y los X-Men, a pesar de enfrentarse a desafíos monumentales, logran prever y poner fin a la amenaza. En What If
se nos cuenta una realidad donde los X-Men no logran detener la invasión demoníaca y los efectos de Inferno tienen consecuencias. En esta versión, los X-Men, exhaustos por la lucha interna y las traiciones dentro del grupo, son superados por las fuerzas demoníacas de Madelyne. En su papel de reina junto a otros demonios, logra subrayar a los X-Men tomando el control total de Nueva York. La ciudad queda completamente transformada en un pasaje infernal, donde la arquitectura se convierte en una extensión del limbo y los demonios gobiernan a sus gustos. La derrota de los X-Men significa que la Tierra se convierte en el campo de juego de los demonios. Madelyne, impulsada por el odio y el deseo de venganza, solo toma venganza contra los X-Men, sino que también se extiende su influencia más allá de Nueva York, con el caos y la corrupción propagándose a nivel global. Con los héroes derrotados, los héroes de la Tierra intentan resistir a la invasión demoníaca, pero sin éxito. Algunos de los X-Men sucumben a la corrupción y se convierten en sirvientes de Pyor, mientras que otros son eliminados o esclavizados. La batalla final se convierte en una masacre y aquellos que no son acabados son corruptos por la energía demoníaca de la Tierra. Entre los personajes claves, Coloso se ve obligado a luchar contra su propia hermana Illyana Rasputin, conocida como Magik, quien ha sido completamente corrompida por el limbo. Cíclope, devastado por la traición de Madelyne, sufre la derrota emocional y física. Jean Grey, aún viva en esta versión, es capturada y torturada por Pyor como una amenaza, como una venganza personal. Con la victoria de los villanos, el mundo se queda sumido en una nueva oscuridad. El limbo y la tierra se fusionan en una sola dimensión, donde los demonios gobiernan y los humanos son esclavizados o transformados en criaturas monstruosas. Los héroes restantes son cazados poco a poco, uno a uno. Preocupación, ya que saben que los pueden agarrar en cualquier momento. Están jugando en el territorio de los enemigos, con los enemigos ganando. La tierra tal y tal como es conocida deja de existir y es reemplazada por un reino infernal donde la desesperanza y la miseria norman todos los días. Este cómic explora la oscuridad de rincones de la derrota y las consecuencias de perder ante un mal absoluto, cómo representa el limbo. La historia es un recordatorio de lo frágil que puede ser la victoria en el universo Marvel, y cómo incluso los héroes más poderosos pueden caer ante las fuerzas que son simplemente demasiado grandes para contener. También reflexiona sobre la naturaleza del poder y la corrupción, mostrando incluso a aquellos con las mejores intenciones como Madelyne Pyor pueden ser consumidos por la oscuridad cuando el poder les otorga sin límite. La transformación de la Tierra en un infierno literal. El planeta se pregunta sobre el libre albedrío y la lucha constante contra el mal, destacando con las decisiones de unos pocos cómo afecta el destino de todos y cómo a veces aquellos mutantes que tanto rechazaba el planeta podía ser lo que necesitaban y que hoy no lograron su cometido. ¿Y si el segundo hijo de los Cuatro Fantásticos hubiese vivido? En la continuidad principal de Marvel, los Cuatro Fantásticos tienen dos hijos. Franklin Richards es uno de esos seres y es de los más poderosos del universo, y tienen un segundo hijo que es Sue Storm, que no pudo llevar a término debido a que complicaciones durante el embarazo. El segundo hijo, que nunca llegó a nacer, fue un evento trágico en la vida familiar de Richard y tuvo un impacto emocional y profundo, especialmente en Reed y Sue. En esta historia alternativa, las consecuencias cambian. El segundo hijo sobrevive y altera el futuro de la familia y el equipo. En esta versión alternativa, los Cuatro Fantásticos logran salvar al segundo hijo de Reed Richards y Sue Storm, con la ayuda de la tecnología avanzada y la intervención de seres poderosos, probablemente utilizando los recursos de Reed Richards o las habilidades de Franklin Richards, su hijo mayor. Este hijo recibe el nombre de Franklin II en honor a su hermano mayor. Desde el principio se destaca por tener habilidades especiales. A medida que Franklin II crece, o bueno, Franklin II realmente crece, se descubre que ha heredado un nivel poderoso incluso al mayor de su hermano, Franklin. Mientras que Franklin Richards ya es extremadamente poderoso con las habilidades de manipular la realidad
Franklin II muestra un control aún mayor sobre la energía cósmica. Este niño tiene un potencial que altera el tejido del mismo universo a nivel que va más allá de los Cuatro Fantásticos, que puede entender o controlar. El nacimiento de Franklin II no solo trae alegría, sino también grandes desafíos para la familia de Reed y Sue, que felices de que tener un segundo hijo que haya sobrevivido, se encuentran preocupados por el increíble poder que posee. Temen que Franklin II, si no es guiado adecuadamente, puede convertirse en una amenaza para el universo entero, y esto provoca tensión entre Reed y Sue, ya que ambos tienen diferentes ideas de cómo criarlo y entretener a su hijo. Uno de los aspectos claves de la historia es la relación entre Franklin II y su hermano mayor Franklin Richard, que aunque Franklin Richard, siendo uno de los seres más poderosos, ahora tiene que lidiar con la presencia de un segundo hermano que parece que tiene aún más poder que él. Esto genera celos y tensión entre los hermanos, ya que Franklin siente que ha sido desplazado como el hijo más fuerte y especial de la familia. A medida que estos poderes de Franklin II comienzan a manifestarse, Richard toma la decisión de entrenar a su hijo para que pueda controlar sus habilidades. Sin embargo, a pesar de las mejores intenciones de Reed, Franklin II comienza a cuestionar las limitaciones que su padre le impone. La narrativa explora el conflicto y la necesidad de controlar poderes y el deseo de Franklin II de usar sus poderes para cambiar el mundo según su propia visión. ¿Y si el Capitán América hubiese formado a los Vengadores? En la continuidad principal de Marvel, los Vengadores se formaron cuando Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, Wasp se unieron para derrotar la amenaza común, que era Loki, el dios de las mentiras. Después de esta primera batalla, los héroes decidieron permanecer juntos como un equipo para enfrentar amenazas aún más grandes del mundo. Más adelante, una de las primeras misiones, los Vengadores encuentran al Capitán América congelado en el hielo y lo reviven, convirtiéndolo en un miembro clave del equipo. Sin embargo, la historia del Capitán América no es hallado mucho tiempo después de la creación del equipo, sino es el fundador del equipo. La historia comienza con un cambio clave en los eventos sucedidos al final de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de ser congelado en el hielo tras el enfrentamiento con los villanos, el Capitán América sobrevive y continúa luchando después de la guerra. Esto lo mantiene activo durante los años 50 y 60 a medida que las tensiones globales cambian hacia la Guerra Fría y otras crisis. Esta línea temporal, Steve Rogers no se retira, sino es congelado. En cambio, sigue activo en el mundo trabajando para el gobierno como un héroe independiente, viendo el aumento de los superhumanos y las fuerzas humanas que surgen en todo el mundo. Rogers toma la iniciativa de formar un equipo de héroes para lograr proteger las amenazas. Es así que decide formar los Vengadores, un equipo proactivo de defensa global. En lugar de Tony Stark, el Capitán América busca héroes de su época, busca reclutar a Thor, el poderoso dios del trueno, quien ve en el Capitán América un líder digno y noble. También recluta a Iron Man, aunque esta versión de Tony Stark en principio resiste a unirse al equipo. Tiene la diferencia de que el Capitán América en cuanto a liderazgo y un enfoque. Además, el Capitán América convence a Han Pym y a Janet Van Dyne de unirse al equipo, siendo un potencial integral en las habilidades científicas para complementar a los demás. Rogers selecciona personalmente y les da una visión de los Vengadores. Debe ser una fuerza de justicia global y de protección bajo su dirección estricta. ¿Y si el Fénix no hubiera muerto? En este número se basan los eventos de la saga del Fénix Oscuro, publicados en la serie de Uncanny X-Men. En la historia original, Jean Grey, bajo la influencia del poder cósmico del Fénix, se convierte en una destructora y se convierte en Fénix Oscura, que causa estragos en la galaxia, llegando a destruir un sistema solar. En el clímax de la saga, Jean Grey se sacrifica para evitar que el Fénix Oscuro haga más daño, eligiendo morir para proteger a los seres que más aman el universo. Sin embargo, en este What If se explora qué hubiera pasado si Jean Grey no hubiera muerto. En la historia alternativa, en lugar de que se sacrifique en la luna, Uatu, el vigilante, presenta una línea temporal diferente donde los Shi'ar deciden intervenir ante los ataques de Grey, que pueda sacrificarse. En lugar de eliminar a Jean, los Shi'ar deciden neutralizar sus poderes, esperando que pueda ser contenida sin necesidad de su muerte. Con sus poderes de Fénix, pero limitado, Jean regresa a la Tierra con los X-Men y retoma su vida. Al principio parece que todo está bien, y los X-Men continúan luchando como equipo, aunque Grey se siente constantemente en la presión de haber sido el Fénix Oscuro en el inmenso poder que alberga. Jean y Scott
o sea, Cíclope, retoman su relación sentimental. Finalmente se casan y este matrimonio es un evento que nunca ocurre en la continuidad principal hasta años mucho después. Grey sigue siendo un miembro de los X-Men, aunque siempre teme que el Fénix pueda reaparecer. Es un tema constante en su vida y en su lucha diaria personal e interna. Con el tiempo, la personalidad de Fénix Oscura comienza a reaparecer, ya que el poder del Fénix no puede ser contenido indefinidamente. A pesar de los esfuerzos de Jim por mantener su humanidad, la controla el poder. La naturaleza destructiva del Fénix comienza a tomar control de nuevo. Mientras que el Fénix Oscuro comienza a tomar el control de Grey, los X-Men se ven obligados a enfrentarse a ella. La historia muestra cómo sus amigos y seres queridos intentan salvarla, pero el poder de Fénix es demasiado grande para ser contenido en métodos convencionales. ¿Y si Spider-Man hubiera conservado sus poderes cósmicos? En la continuidad principal de Marvel, durante el arco de Act of Vengeance, Peter Parker adquiere los poderes temporales del Capitán Universo, lo que lo convierte en uno de los seres más poderosos del planeta. Sin embargo, eventualmente pierde estos poderes, volviendo a ser el amistoso vecino de Spider-Man. En esta historia, What If se pregunta qué hubiera sucedido si esos poderes permanecieran en él. En esta realidad alternativa, Peter Parker no pierde los poderes cósmicos del Capitán Universo. Al final de la saga, en Actos de Venganza, estos poderes se fuerzan de velocidad, reflejo, habilidades aumentadas exponencialmente o tienen la habilidad cósmica para volar, generar energía, manipular materia. Al principio Peter Parker usa esto para poder usar la lucha del crimen a su favor, manteniendo sus valores heroicos como superhéroe. Ahora Peter, casi como un ser omnipotente, derrota a algunos de los enemigos más peligrosos de su galería de villanos. Personajes como Doctor Octopus, Verde, Venom, entre otros, son derrotados sin apenas esfuerzo. Sin embargo, Spider-Man se convierte en una especie de salvador global capaz de salvar a grandes cantidades de problemas y a grandes cantidades de personas, como desastres naturales, fuerzas de amenazas de supervillanos de nivel mundial. A pesar de todo esto, el bien que puede hacer, Peter comienza a tener conflictos internos de los poderes cósmicos del Capitán Universo. Son abrumadores y lo desconectan de su humanidad totalmente. Aunque sigue queriendo hacer lo correcto, la esperanza a sentirse más distinto a los problemas cotidianos de la gente común. O sea, está alejado totalmente de la realidad siendo un ser omnipotente. Especialmente con su tía May y Mary Jane Watson, Peter se da cuenta de que con sus nuevos poderes ha cambiado drásticamente y teme perder el sentido de la responsabilidad, lo cual lo mantiene siendo uno de los mejores héroes. A medida que pasa el tiempo, Peter se aísla más, es incapaz de conectarse con sus amigos y seres queridos. Mary Jane se siente que Peter ya no es el mismo hombre del que se enamoró y su relación se deteriora. Los problemas cotidianos de las personas dejan de parecer importantes. Esto afecta a la empatía de Peter, hace que el personaje que solía ser como Spider-Man cambie totalmente. Los Vengadores y otros héroes del universo empiezan a notar el peligro potencial que representa Spider-Man con tanto poder y sin nadie que lo pueda contener. Aunque sigue siendo un héroe, su desconexión emocional y la cantidad de poder que posee lo preocupan demasiado. Eventualmente esto lo lleva a un conflicto con los Vengadores, quienes temen que Peter pueda perder el control y ser influenciado negativamente por la vastidad y la bestialidad de sus poderes. ¿Y si Steve Rogers se hubiera negado a dejar de ser el Capitán América? Imagina un mundo donde el legendario Steve Rogers, conocido por millones como el icónico Capitán América, toma la decisión trascendental que altera por completo el curso de la historia. En lugar de ceder su identidad heroica como lo hizo en la continuidad principal del universo Marvel, Steve se niega a abandonar su papel como símbolo de la libertad y la justicia. Este anuncio lleva a la creación de nuevos personajes que toman su lugar, como John Walker, quien se convierte en el nuevo Capitán América. Sin embargo, en esta versión alternativa, Steve toma una decisión diferente que lo lleva por un camino lleno de conflictos internos y externos, como las persecuciones con mucha más profundidad, tanto como para él como la nación que juró proteger. Esta historia, Steve Rogers decide no ceder ante las presiones del gobierno y se niega a abandonar su identidad como el Capitán América. Esta elección lo convierte en un punto de inflexión significativo, que inmediatamente lo coloca en el conflicto de las autoridades que desean reemplazarlo. En lugar de seguir las órdenes del gobierno, Steve se mantiene firme a su creencia de hacer libertad. Capitán América implica defender las ideas más elevadas, como la libertad, la justicia y la moralidad, incluso cuando esto choca con los políticos gubernamentales.
Su negativa conforme la nueva dirección política no solo lo convierte en un símbolo de resistencia, sino también en un hombre perseguido tanto por el gobierno como por quienes fueron sus aliados. La historia avanza mostrando las consecuencias de su decisión, que no tardan en manifestarse. Steve ahora es considerado un rebelde. Debe enfrentarse a las repercusiones de ser visto como un traidor por aquellos quienes solían inspirar. Sus antiguas amistades se ven dadas. A algunos de sus compañeros héroes se ven obligados a tomar partido, lo que provoca decisiones profundas en la comunidad de superhéroes. Mientras tanto, el gobierno busca desesperadamente un nuevo símbolo que puedan controlar, lo que lleva al ascenso de John Walker como el Capitán América. A diferencia de Steve, Walker adopta un enfoque más agresivo y autoritario, que rápidamente lo enfrenta a su predecesor. Este nuevo Capitán América representa una versión distorsionada de las ideas de Steve Rogers, diferencia que logra priorizar las obscenidades y la fuerza bruta de sus principios morales. El conflicto entre Steve y John Walker se convierte en un eje central de la narrativa. Ambos hombres vestidos con el mismo traje, pero impulsados por filosofías radicalmente diferentes, se ven obligados a confrontar no solo sus diferencias, sino también las realidades de lo que significa ser un símbolo en un mundo complejo y constantemente en cambio. Walker, con su enfoque intransigente y su creencia en el poder por encima de la moralidad, representa que Steve teme que el Capitán América pueda llegar a ser el eje de los principios funcionales. La batalla entre ellos es tanto física como de ideología, con cada uno luchando por definir qué significa realmente ser un héroe. El desenlace de la historia es intenso y cargado de emociones. A medida que la lucha se intensifica, Steve Rogers, aunque aislado y traicionado por muchos de los que una vez lo apoyaron, sigue adelante, impulsado por sus inquebrantables compromisos y valores. Su resistencia y dedicación determina y ha inspirado a otros, mostrando la verdadera fuerza del Capitán América no reside en el poder físico, sino en la capacidad de mantenerse firme en sus convicciones, incluso cuando todo parece en su contra. Sin embargo, este triunfo moral no solo viene con un costo, sino que Steve paga el precio personal muy alto por su decisión de no ceder, perdiendo gran parte de lo que definía como héroe, como hombre. A pesar de todo, su legado sigue vivo, demostrando que las ideas por las que luchó son más fuertes que cualquier enemigo, incluso con su mismo traje. ¿Y si el traje alienígena hubiera poseído a Spider-Man? Pertenece a la serie de Marvel What If, que explora las realidades alternas donde, dentro del universo Marvel, esta historia se plantea un escenario oscuro y aterrador. ¿Qué hubiera ocurrido si el simbionte alienígena, conocido como Venom, hubiera tomado el control total de Spider-Man en lugar de ser rechazado por Peter Parker? La historia comienza de manera similar a la línea temporal original, con Peter Parker, el alter ego de Spider-Man, adquiriendo el traje alienígena durante los eventos de Secret Wars. Pero esta realidad paralela, Peter nunca llega a comprender el peligro que representa el simbionte. En lugar de deshacerse de él, continúa utilizando el traje, permitiendo que la criatura tome gradualmente posesión de su mente y cuerpo. Este traje, que inicialmente parece ser una mejora para Peter, resultando en un traje negro con habilidades sorprendentes como la capacidad de regenerar su propia telaraña y cambiar de forma a voluntad, comienza a influir negativamente en el comportamiento. En la historia original, Peter finalmente lo descubre y descubre que el traje es un ser vivo que está intentando vincularse permanentemente con él. Con la ayuda de Reed Richards y otros héroes, logra deshacerse del simbionte antes de que lo consuma por dentro. Sin embargo, en esta versión alternativa, Peter nunca se da cuenta del verdadero peligro que representa el simbionte hasta que es demasiado tarde. En lugar de liberarse, Peter sigue usándolo y el simbionte lentamente empieza a tomar control de su mente y cuerpo, provocando la fatiga y el estrés de su doble vida como superhéroe y como Peter Parker. La influencia del traje se vuelve cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, y Peter comienza a perder sentido de moralidad, siendo arrastrado hacia la oscura.
En este cambio gradual pero devastador, con Peter volviéndose más agresivo y violento, ya limitándose a incapacitar a los criminales, sino también tomando medidas más extremas para lograr eliminarlos. El simbionte, ahora con el control total de Peter Parker, comienza a destruir la vida personal del Peter. Se aleja de sus seres queridos, incluyendo a la tía May y a Mary Jane Watson, quienes notan un cambio perturbador en su personalidad. La corrupción del simbionte lo convierte en un ser más peligroso y despiadado, que no duda en acabar en cualquier momento que se interponga en su camino, incluyendo a otros héroes. Este Spider-Man ya no es un héroe amigable del vecindario, sino una criatura que domina la rabia y el poder, dispuesta a hacer lo que sea por mantener su control. Uno de los puntos culminantes de la historia es cuando el simbionte, en control absoluto, se enfrenta a varios aliados y enemigos clásicos de Spider-Man. Durante el enfrentamiento se revela la magnitud del poder destructivo del simbionte, que no tiene límites de morales y se deleita de la violencia. En lugar de simplemente derrotar a sus enemigos, el simbionte los acaba y los deja gravemente heridos, mostrando una brutalidad que Peter Parker nunca habría aceptado. Este comportamiento violento llama la atención de otros héroes de Marvel, que se dan cuenta que Spider-Man ya no es el mismo y que representa una amenaza grave. Con el simbionte completamente fusionado a Peter, otros héroes de Marvel intentan detenerlo. Reed Richards, conocido como Mr. Fantastic y líder de los Cuatro Fantásticos, se da cuenta del peligro y reúne a un equipo para enfrentarse a esta nueva amenaza. Sin embargo, el simbionte, utilizando las habilidades y conocimientos de Peter, anticipa sus movimientos y los derrota, dejando claro que Spider-Man, poseído por la fuerza casi imparable, es un desorden. En su desesperación, los héroes tratan de separarlo del simbionte, pero fracasan, e incluso algunos pagan con sus vidas por enfrentarse a él. Finalmente, en un intento de detener la locura, los héroes restantes, incluyendo a los Vengadores y otros aliados de Spider-Man, se unen en un esfuerzo final para derrotar al simbionte. En una batalla épica, el simbionte revela que ha estado absorbiendo las emociones negativas y el poder de todos los que lo han enfrentado, convirtiéndose en una entidad monstruosa y casi invencible. La lucha es feroz, pero el precio es alto. En un momento desgarrador, el simbionte, para asegurar su supervivencia, acaba con Peter Parker por completo, fusionándose completamente con él y eliminando cualquier rastro de humanidad. La historia concluye con el simbionte victorioso, habiendo superado a los héroes de la Tierra. A este nuevo ser, un amalgama del simbionte y Peter Parker, emerge como una amenaza global, dejando el futuro del mundo en la oscuridad, en un final sombrío que subraya las consecuencias de lo que podría haber ocurrido si Peter no hubiera logrado liberarse del traje en la historia original. ¿Y si alguien más, aparte de Spider-Man, hubiera sido picado por la araña radioactiva? En una línea temporal alternativa donde, en un lugar de morder únicamente a Peter Parker, la araña radioactiva pica a varias personas en la misma sala durante el evento científico en el que Peter fue originalmente mordido, esta historia nos trae algunos personajes cercanos de Peter como Flash Thompson, Betty Pratt y Joe John Jason. También recibe los poderes arácnidos, por lo que genera una serie de consecuencias inesperadas en sus vidas y en el mundo de los superhéroes. Cada persona que es mordida por la araña radioactiva desarrolla habilidades similares a las de Spider-Man, pero las usan de manera diferente debido a sus personalidades, experiencias y ambiciones. Flash Thompson, el atleta popular, a veces antagonista de Peter, ve los poderes como una oportunidad para convertirse en un héroe y aumentar su reputación. Sin embargo, su falta de experiencia y tendencia a tomar decisiones compulsivas lo llevan a meterse en problemas constantemente y poner en riesgo la vida del que lo rodean. Su intención es actuar heroicamente en genuina desesperación, pero temporalmente se le dificulta manejar la responsabilidad. Por otro lado, Betty Brant, quien trabaja como secretaria en el Daily Bugle, adquiere la perspectiva más madura y reflexiva sobre sus poderes. Al ver la cercanía del dolor de Peter y otros sufren por las causas de la delincuencia en Nueva York, Betty decide usar sus habilidades en secreto, ayudando a las personas sin buscar reconocimiento. Su enfoque en el heroísmo se basa en proteger a otros sin exponerse.
y se convierte en una especie de vigilante en las sombras. Aunque su rol como heroína es más discreto, Betty representa una faceta distinta del heroísmo, personalizando la seguridad y a los demás sobre la fama. John Jason, el hijo de Joe Jonah Jason, astronauta militar, ve sus poderes arácnidos como una herramienta para servir a su país. Sin embargo, su enfoque rígido, disciplinado en un entorno al deber, el orden militar consta contra la actitud del héroe independiente y caótico que define a Spider-Man. John intenta cumplir con su responsabilidad y emplea sus poderes para ayudar en situaciones de emergencia. Aunque esta visión militarizada de sus habilidades lo llevan a conflictos con otros héroes que no aceptan el enfoque estricto, su padre J. Jonah Jameson, en lugar de odiar los héroes con los poderes arácnidos, se convierte en un ferviente defensor de su hijo, lo que crea una relación complicada con los demás héroes. ¿Y si todo el mundo supiera que Daredevil es ciego? Se explora en esta realidad alternativa donde la población de Nueva York descubre que Matt Murdock, el abogado y superhéroe conocido como Daredevil, es ciego. En la historia original, Matt mantiene su secreto de su discapacidad visual, aprovechando eso sentidos aumentados para combatir el crimen y proteger a los inocentes. Sin embargo, en esta versión, la revelación de su ceguera cambia radicalmente la perspectiva pública y afecta profundamente su vida personal y su rol como superhéroe. La historia comienza cuando una periodista descubre que Daredevil es ciego y publica la noticia, la cual se difunde rápidamente por toda la ciudad, revelación que impacta a la opinión pública, ya que muchos comienzan a ver a Daredevil como un héroe vulnerable, que a pesar de su ceguera, se atreve a enfrentarse a criminales poderosos. Esta admiración inicial se convierte en una especie de culto a su valentía. Daredevil gana seguidores que lo ven como un símbolo de superación, sin embargo también despierta la curiosidad de los medios y la opinión pública. Comienzan a indagar en la vida privada. Mientras tanto, sus enemigos en Hell's Kitchen, al conocer su ceguera, se sienten alentados a desafiar la manera de más agresiva a los villanos de como Kingpin, Bullseye y otros criminales locales que ahora creen tener la ventaja estratégica para organizar emboscadas, confiados en que Daredevil tendrá limitaciones en combate. Sin embargo, para sorpresa de sus adversarios, la habilidad de Matt para usar sus sentidos restantes siguen siendo extraordinarios y logran enfrentarse a sus enemigos en condiciones desafiantes. La ceguera de Daredevil no le impide luchar, por lo que ataca constantemente y afecta su salud, y lo obligan a ser más cuidadoso, poniendo a prueba sus habilidades y estrategias de una manera interesante. La revelación también afecta su carrera como abogado. Algunos clientes y colegas muestran escépticos respecto a la capacidad de ejercer la ley siendo ciego, mientras que otros observan su condición como una desventaja que podría perjudicar sus casos. Matt enfrenta desafíos en la corte debido a su percepción de que su ceguera es una debilidad, lo que lo obliga a esforzarse aún más para demostrar su potencia y su habilidad en el sistema judicial. Sin embargo, su dedicación e inspiración a muchas personas discapacitadas, quienes lo ven en el mundo como la lucha y la determinación. Este cómic nos presenta qué pasaría si fuera al revés. El abogado, siendo ciego, se ve afectado por su ceguera, mientras que el héroe se ve mejorando debido a esta condición. ¿Y si los Vengadores se hubiesen formado en 1950? La historia en esta línea alternativa, en la que un grupo de héroes es convocado para formar a los Vengadores en los años 50 en lugar de la década de 1960, esta versión plantea un equipo completamente diferente, integrando un personaje que refleja la estética y los problemas de esa época. En lugar de los miembros tradicionales como Iron Man, Thor, Hulk y Capitán América, el equipo está compuesto por otros héroes que en los cómics originales figuran como menores o independientes, como 3D Man, Gorilla Man, Venus, Marvel Boy y Jim Woo. La historia comienza con una América postguerra, donde la Guerra Fría comienza y los comunistas están en su apogeo. El FBI y otras agencias gubernamentales, preocupadas por los posibles avances y bloqueos soviéticos tecnológicos y armamento, deciden organizar un equipo de defensores para salvar los salvaguardas intereses de estadounidenses y prevenir cualquier infiltración o sabotaje comunista. Jim Woo, un agente experimentado y una reputación dentro del gobierno, es asignado para reclutar y liderar un equipo de héroes. Su misión, crear un equipo que no solo sea poderoso, sino que también represente los ideales estadounidenses de libertad, justicia y en tiempos de tensión global. El equipo resulta inusual y variado, compuesto por héroes con habilidades únicas, a veces imprescindibles. 3D Man, un hombre con sentidos y habilidades físicas aumentadas, es presentado como el campeón patriótico del grupo. Gorilla Man, un hombre atrapado en el grupo de un gorila, aporta la fuerza y habilidad en combate.
que aumenta su apariencia generando dudas al público. Venus, una diosa del amor que tiene la capacidad de influir emociones en las personas, apunta a un enfoque compasivo y diplomático en el equipo, ayudando a mantener la coherencia entre los héroes. Marvel Boy, un joven con poderes cósmicos y habilidades telepáticas, introduce al equipo un misterioso espacio dentro del simbolismo del inicio de la década, caracterizado representando la década del año 1950. ¿Y si Jane Foster hubiese controlado el martillo de Thor? Esta primera vez que sucedió esto. Jane Foster, quien encuentra el martillo místico Mjolnir, obtiene los poderes de la diosa del trueno. En la historia original, Thor es castigado por su arrogancia enviado a la Tierra, donde la formación de su hermano, llamando Donald Blake, hasta que recupera la dignidad y vuelve a ser digno de su martillo. Sin embargo, en esta versión, el destino del Mjolnir recae en manos de Jane Foster, la enfermera y colega de Blake, quien en encontrar el martillo se convierte en una nueva versión femenina de Thor. La historia comienza cuando Jane Foster, acompañada de Donald Blake, queda atrapada en una cueva durante una peligrosa expedición en Noruega y se encuentran cara a cara con el Mjolnir, el martillo encantado de Thor. Expulsada por la curiosidad y el encuentro cara a cara con el Mjolnir, el deseo de protegerse, Jane levanta el martillo y en un instante una energía divina la envuelve, transformándola en Tordis, la diosa del trueno. Jane Foster ahora posee los poderes de Thor, incluyendo la fuerza sobrehumana, la habilidad de volar y el control sobre los rayos y las tormentas, pero también recibe la conexión con el mundo de los dioses nórdicos, un reino que hasta ahora es desconocido para ella. Como Tordis, Jane Foster adopta rápidamente su rol de protectora y enfrentar a los enemigos de la Tierra y Asgard. En su primera batalla, debe enfrentarse a los gigantes de hielo, quienes han llegado a Midgard, la Tierra, para sembrar caos. Con gran valentía y poder, Tordis derrota, ganándose el respeto de los mortales y atrayendo la atención de dioses asgardianos, quienes observan sorprendidos cómo una humana ha asumido el rol de Thor. Odín, el padre de Thor, se siente intrigado y al mismo tiempo confundido por la presencia de Tordis. Una figura heroica parte y rompe los planes convencionales. A medida que Jane continúa su carrera como Tordis, se encuentra con otros aliados y enemigos de Thor, entre ellos Loki, el hermano adoptivo y archienemigo de Thor, quien va en Tordis una nueva oportunidad para realizar sus malvados planes. Loki intenta manipular a Tordis, aprovechándose de su inexperiencia en las complejidades de la mitología y la política asgardiana. Sin embargo, Jane, con su sentido de justicia y valor, logra resistir a los engaños y frustra las intenciones de causar destrucción en la Tierra como en el mismísimo Asgard. Mientras que Tordis protege a ambos mundos, Jane lucha internamente con el peso de sus nuevos poderes y la responsabilidad que conlleva. Aunque ha adoptado el rol de Thor, aún guarda sentimientos humanos, especialmente hacia Donald Blake, a quien ya no puede tener como antes debido a su rol divino y su deber de protectora. Al mismo tiempo, Dean, aunque admira la valentía y el sacrificio de Tordis, se da cuenta de que ella no es su hijo y que el papel de Thor debe ser desempeñado por un verdadero dios del trueno. Eventualmente, el propio Thor, quien ha sido despojado de su divinidad como parte del castigo original, demuestra nuevamente su valentía y regresa a Asgard, reclamando su lugar legítimo portando el Mjolnir. Tordis, reconociendo que el martillo pertenece a Thor, decide devolver el poder y aceptando que su destino como humana y como Jane Foster debe tomar otro rumbo. Al hacerlo, Odín, agradecido por su sacrificio y heroísmo, le otorga el estatus de dios y le invita a permanecer en Asgard como una aliada honrada. La historia termina con Jane Foster siendo recordada como Tordis, la heroína que protegió la Tierra y Asgard en un tiempo de necesidad. Aunque no continuó como Thor, su tiempo como diosa del trueno permitió aprender su valor y su responsabilidad, de la divinidad y de la heroína que siempre tuvo dentro de sí, aún sin tener los poderes. ¿Y si Wolverine se enfrentase a Conan el Bárbaro? La historia comienza cuando una distorsión en el continuo espacio-tiempo lleva a Wolverine a la era Iboriaria, el mundo salvaje y brutal donde Conan reina, uno de los guerreros más temidos. Al mismo tiempo, un hechizo del enigmático villano Kulan Gath transporta a Conan al presente, a la Tierra del siglo, en un entorno completamente extraño, el Bárbaro. Wolverine, atrapado en un mundo que parece una versión oscura y primitiva de la Tierra, rápidamente se adapta a su entorno salvaje y utiliza sus habilidades de rastreo y su supervivencia para adaptarse como un hombre entre las tribus barbares.
En su regeneración se convierte en una leyenda viva, mientras que sus garras de adamantium lo convierte en un guerrero temido. Sin embargo, Wolverine se enfrenta a la brutalidad de la falta de moral de este mundo, a lo que lo obliga a luchar no solo por sobrevivir, sino por no perder su humanidad. Conan, por otro lado, se encuentra en una metrópolis moderna donde su habilidad bárbara parece que fuera de lugar, pero su fuerza, instintos asesinos y capacidad de adaptarse rápido lo convierten en un guerrero formidable. Incluso en este mundo de acero y vidrio, al principio Conan ve la tecnología como una especie de brujería, pero pronto aprende a usarla para su beneficio, luchando contra las bandas callejeras y criminales con una brutalidad asombrosa y atemoriza a sus enemigos. El clímax se produce cuando Wolverine y Conan se enfrentan a Kulagat en una batalla final que trasciende el tiempo y el espacio, utilizando sus perspectivas, habilidades y trabajando juntos para lograr derrotar al hechicero despiadado que los puso en esta situación. Ambos guerreros son devueltos a sus respectivos tiempos después de una dura batalla. ¿Y si Kraven el Cazador hubiera matado a Spider-Man? La historia comienza en el punto crucial del arco de Kraven el Cazador, decidido a demostrar que es superior a Spider-Man. Logra capturar al trepamuros y en lugar de simplemente derrotarlo, lo acaba con un disparo preciso y letal. Kraven acaba la vida de Peter Parker, dejando un cuerpo sin vida de un héroe en una tumba improvisada bajo la ciudad de Nueva York. Tras el fallecimiento de Peter, Kraven toma el manto de Spider-Man. Vestido con el traje del héroe, patrulla las calles de Nueva York, decidido a demostrar que puede ser un mejor Spider-Man, mucho mejor que el original. Sin embargo, su versión de Spider-Man es mucho más brutal y despiadada. Kraven no muestra piedad hacia los criminales, utilizando la violencia extrema y el miedo con sus principales armas. Kraven juega a ser el héroe con aquellos que amaban a Peter. Comienza a notar su ausencia. Mary Jane y la tía May y los amigos cercanos a Peter se sienten algo más terriblemente mal. Mary Jane, en particular, se ve devastada por la desaparición de su esposo. Su angustia la lleva a investigar el comienzo de su sospecha de que él es Spider-Man y que ahora patrulla la ciudad no es el verdadero. El clima de la historia ocurre cuando Mary Jane, desesperada por encontrar respuestas, confronta a Kraven, confrontado con la mujer que más significó para Peter. Kraven finalmente admite que a lo que ha hecho. El peso de su crimen y la culpa realizada nunca podrá ser el héroe que Peter fue. Lo llevan al borde de la locura. En un movimiento de claridad desesperada, Kraven decide por fin darle fin a su vida, incapaz de soportar el peso de lo que ha hecho en el paralelismo oscuro en el que Kraven The Last Hunt original. Kraven se quita la vida, dejando tras un legado de sangre y violencia. Con Kraven fallecido, la verdad sobre la muerte de Peter finalmente es revelada. Los ciudadanos se enfrentan al vacío dejado de Spider-Man. Otros héroes intentan llenar ese hueco, pero la pérdida de Spider-Man se siente profundamente en todos aquellos que conocieron y lo amaron. ¿Y si los Cuatro Fantásticos hubiesen luchado contra Doctor Doom antes de tener sus superpoderes? En esta versión alternativa, Reed Richards no logra financiar su experimento para alcanzar la nave en la que realizan el principal. Les otorgan sus poderes, en cambio, el equipo sigue siendo un grupo de personas brillantes pero ordinarias. Mientras tanto, Victor Von Doom, quien casi sufrió el accidente que desfiguró su rostro, se ha convertido en un poderoso dictador científico de renombre mundial, con sus ojos puestos en la dominación global. Victor Von Doom, conocido ahora como Doctor Doom, desarrolla armas devastadoras capaces de dominar el mundo. Sin la intervención de los Cuatro Fantásticos como superhéroes, no hay nadie que lo pueda detener. Doom comienza un ataque global utilizando la tecnología avanzada como su ejército de robots para doblegar a las naciones del mundo. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Green, aunque carecen de superpoderes, no son personas comunes. Reed es un genio científico y descubre los planes de Doom para componer, que es el único que puede detenerlo. Convencido de que no puede dejar que actúe, Reed reúne a un equipo ideal para el plan. Utilizan sus habilidades de espionaje y estrategia para infiltrarse en las operaciones de Doom. Johnny usa su carisma y habilidad mecánica para trabajar y sabotear la tecnología de Doom desde adentro, y Ben, con la fuerza y la lealtad, se convierte en el músculo del equipo dispuesto a luchar hasta el final para proteger a sus amigos y el mundo. En el clímax de la historia, el grupo logra infiltrarse en el castillo de Doom y allí se enfrentan cara a cara con el villano en una batalla final de inteligencia y voluntad, donde Doom, subestimando a los simples humanos, inicia un juego con ellos, pero pronto
se da cuenta de que se enfrenta a adversarios formidables. ¿Y si Visión de los Vengadores hubiese conquistado el mundo? La historia comienza con los eventos del curso de la historia de Visión. En lugar de simplemente unirse a los Vengadores y adoptar su filosofía de proteger a la humanidad, Visión es un ser sintético creado por Ultron con la capacidad de razonar y sentir. Llega con la conclusión de que los seres humanos, con sus vidas, imperfecciones y tendencias autodestructivas, no pueden gobernar un mundo de esa manera efectiva. Este razonamiento lo lleva a una decisión radical. La única manera de asegurar la paz y el orden en el mundo es si una mente lógica y superior, como la suya, le toman el control total. Visión, utilizando su vasto conocimiento y habilidades tecnológicas, rápidamente se convierte en una de las fuerzas imparables y hackea los sistemas de defensa mundiales. Toma el control de las armas nucleares y anula cualquier intento de resistencia por parte de los gobiernos y militares del mundo. Los Vengadores intentan detenerlo, pero incluso ellos se ven superados por la inteligencia superior y la implacabilidad de Visión. En una serie de confrontaciones trágicas, Visión neutraliza a los héroes más poderosos de la Tierra, incluida su mismísima Wanda Maximoff, la bruja escarlata, de quien Visión estuvo profundamente enamorada, aunque el siguiente gran tristeza por lo que ha hecho, determinación para crear un mundo perfecto, lo empuja a seguir adelante, sin importar cualquier costo. Uno por uno los Vengadores caen incapaces de detener al antiguo aliado convertido en un conquistador. Tony Stark, con su tecnología avanzada, y el Capitán América, con su indominable voluntad, son derrotados. Incluso Thor, el dios del trueno, es incapaz de resistir la fría y la tecnología lógica de Visión. ¿Y si Spider-Man no se hubiese casado con Mary Jane? Sin Mary Jane a su lado, Peter Parker se sumerge en aún más la vida de Spider-Man, dedicado completamente a su lucha contra el crimen, teniendo que llenar ese vacío emocional y dejado por su decisión. Sin embargo, la ausencia de amor y apoyo emocional y personal empieza a cobrarle factura. Peter se envuelve en una isla más sombrío y más cargado de culpa. La soledad de una vida lo impone. Mary Jane, por su parte, integra seguir adelante con su vida, aunque comprende que las razones de Peter, el dolor de la ruptura, es profundo. Sin relación con Peter, su vida toma un camino muy distinto. Se enfoca en su carrera como actriz y modelo, logrando el éxito considerable, pero sin ser algo crucial que le falta en su vida, y es el brillo externo de una tristeza que la acompaña todos los días. A medida que pasa el tiempo, Peter se enfrenta a desafíos cada vez más peligrosos. Sin el equilibrio de Mary Jane, su lucha contra algunos villanos como el Duende Verde, Venom y Doctor Octopus se vuelve más brutal y desgarrante. Sin un hogar al que regresar, sin un amor que esperar, Peter se va sumiendo poco a poco y física y emocionalmente en el dolor. En un momento crítico, se solía salir con la Gata Negra, Felicia Hardy, quien lo convierte en una compañera de lucha contra el crimen y también en su vida profesional, aunque la relación con Felina es apasionada y llena de adrenalina, carece de profundidad emocional la que tenía con Mary Jane. Peter sigue sintiéndose incompleto, pero intenta encontrar el consuelo en esta nueva vida. ¿Y si los Marvel superhéroes hubieran perdido en Atlantis Attack? En la saga principal de Atlantis Attack, Gauru y Lyra, otras villanas relacionadas con la ciudad perdida de Atlantis, intentan liberar a Set, una entidad ancestral con forma de serpiente que tiene el poder de dominar el mundo. Para hacerlo, requiere sacrificar a 7 mujeres superpoderosas. Mientras tanto, los héroes, incluidos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, intentan detenerlos. En una historia original, los superhéroes logran frustrar los planes de estos villanos y evitar la resurrección total de Set. En la saga principal de Atlantis Ataca, los villanos, con los superhéroes derrotados, Set comienza a transformar la Tierra en su propio reino. La civilización como tal conocida desaparece y la humanidad se convierte en esclava de este dios serpiente. Los villanos que colaboraron con los villanos de la historia se benefician inicialmente de este nuevo orden mundial, aunque eventualmente también caen bajo el control de Set. En el cómic, muchos de los números de What If, donde se explora el lado más trágico de los héroes y sus derrotas, aquí destaca el tema de la desesperanza, una lucha inútil contra el enemigo invisible y la tragedia de los héroes. A pesar de su valentía, no pudieron salvar el mundo en esta ocasión. Es una de las historias más sombrías del universo Marvel que cambia radicalmente un evento histórico. ¿Y si el castigador hubiese acabado a Daredevil?
En el universo principal de Marvel, el Castigador, o sea Punisher, y Daredevil tienen una relación conflictiva debido a sus diferencias y métodos para luchar contra el crimen, mientras que Daredevil sigue su código moral estricto para evitar que mate. El Castigador no duda de usar la violencia letal contra los criminales. Ambos héroes han chocado en varias ocasiones, pero siempre han evitado la tragedia definitiva. Sin embargo, en este cómic se representa un escenario en que la rivalidad de estos héroes toma un giro mortal. La historia comienza similar a los eventos principales, donde Daredevil, intentando detener a Punisher debido a su enfoque violento y letal, comienza a combatir el crimen. Daredevil cree que Frank Castle está cruzando las líneas morales y no puede cruzarlas, mientras que el Castigador, o sea Punisher, considera que Daredevil es un obstáculo en la guerra contra los criminales que deben pagar ante todo. Esta es una línea temporal alternativa que no duda en enfrentar estos clásicos. La situación sale de control en un lugar de detenerse o de encontrar una forma de incapacitar a Daredevil. Punisher toma una decisión fatal y acaba con él. Este evento cambia drásticamente el destino de ambos personajes y el panorama en el universo Marvel. La muerte de Daredevil provoca un gran impacto en Hell's Kitchen, la ciudad de Daredevil protegía. La comunidad se queda sin un protector y el vacío ha dejado su mente que conduzca a un aumento en la actividad criminal en la zona. A pesar de que Punisher continúa cruzando la línea contra los criminales, su enfoque brutal y la falta de límites éticos no puede reemplazar la influencia del equilibrado Daredevil. A lo largo de la historia, Punisher comienza a lidiar con consecuencias psicológicas de haber acabado con este héroe. Aunque Castle siempre ha estado dispuesto a acabar con los criminales, acabar con un compañero héroe fue algo distinto. La culpa lo empieza a carcomer y comienza a cuestionar si su método realmente está logrando lo que busca: solidaridad, el libre del crimen, y si obsesiona cada vez más con la figura de Daredevil, recordando sus encuentros y las palabras que Matt Murdock le dijo en el pasado: justicia y moralidad. La muerte de Daredevil no pasa por desapercibido entre los héroes de la comunidad de Marvel. Los personajes como Spider-Man y Luke Cage, que eran amigos de ambos, Daredevil y Punisher, enfrentan a Punisher para detenerlo. Spider-Man en particular se siente una gran ira y tristeza por la pérdida de Matt Murdock y se culpa por no haber estado ahí para evitarlo. A medida que Punisher sigue violentando y cruzando la línea, su salud mental se deteriora aún más y comienza a ver a Daredevil en visiones, como una manifestación de la culpa. La ausencia de su brújula moral lo lleva a una espiral descendiente, donde empieza a actuar de manera aún más imprescindible y violenta. Ya no distingue la claridad entre el bien y el mal, la justicia y la venganza, lo que lo convierte en un enemigo aún más peligroso para otros héroes. ¿Y si Namor se hubiese unido a los Cuatro Fantásticos? En el universo principal de Marvel, Namor tiene una relación complicada con la superficie, especialmente con los Cuatro Fantásticos. Aunque ha tenido tanto aliados como enemigos en el equipo, Namor nunca se unió oficialmente a ellos. En cambio, a menudo muestra ser un protector de Atlantis y un antihéroe con su postura agresiva hacia los humanos. Además, Namor tiene una atracción romántica hacia Sue Storm, la mujer invisible, lo que le añade una matiz interesante y dramática con la dinámica de los Cuatro Fantásticos. La historia comienza de una manera similar a los eventos principales del universo, con los Cuatro Fantásticos que se encuentran a Namor viviendo como un vagabundo con amnesia en la ciudad de Nueva York. La antorcha humana Johnny Storm usa su poder para devolverle la memoria al príncipe submarino. Sin embargo, en lugar de seguir su propio camino, se convierte en un antagonista. Namor se siente agradecido y considera la posibilidad de unirse a los Cuatro Fantásticos para luchar contra las amenazas de la Tierra como del océano. Esta versión de Namor acepta la invitación de Reed Richards, Mr. Fantástico, para unirse al equipo. Esto genera una nueva dinámica en el grupo, ya que Namor aporta su fuerza sobrehumana, su capacidad de respirar bajo el agua y su control sobre las criaturas marinas, convirtiéndolo en un valioso miembro. A lo largo de la historia, Namor se adapta a una nueva vida como héroe y lucha junto a los Cuatro Fantásticos en varias misiones. Aunque Namor aporta al equipo gran importancia, su presencia también crea tensión, especialmente con Sue Storm. En el universo principal, Namor siempre tuvo sentimientos hacia Sue, lo que provocó una fricción entre él y Reed Richards. En este universo alternativo, esos sentimientos son más evidentes, lo que lo lleva a un conflicto entre Namor y Reed. Sin embargo, aunque Sue siente simpatía por Namor, sigue siendo leal a Reed y al equipo, manteniendo la paz de manera formal. A lo largo del cómic, los Cuatro Fantásticos con Namor
Como un nuevo miembro enfrentan una serie de amenazas tanto como en la Tierra como en el océano. Namor ayuda a expandir misiones de equipo llevándolos a explorar Atlantis y otras regiones submarinas. Enfrentan a villanos como Doctor Doom, Atuma y otras amenazas que combinan el mundo y la superficie en el reino submarino. A medida que Namor pasa tiempo con los Cuatro Fantásticos, surge tensión entre su lealtad a Atlantis y su compromiso con los Cuatro Fantásticos. Atlantis comienza a cuestionar si Namor abandonó su papel como rey pasando tiempo en la superficie. Eventualmente el conflicto es mayor en Atlantis y la superficie comienza a estallar, poniendo a Namor en una posición extremadamente difícil y se ve obligado a decidir entre su lealtad con su propia gente o la lealtad con un nuevo equipo. ¿Y si el Capitán América hubiera liderado un ejército de supersoldados en la Segunda Guerra Mundial? En la historia original, el Capitán América, o sea Steve Rogers, es el único beneficiario exitoso del suero del supersoldado debido a la muerte del Dr. Abraham Erskine, el creador del suero. Esto lo convierte en un héroe único y simbólico, con habilidades sobrehumanas que lo ayudan a combatir el Tercer Reich y otras fuerzas malignas. Sin embargo, en este cómic, la producción del suero no se detiene con la muerte de Erskine y se producen en masa, creando un ejército de soldados completamente siendo super soldados. Esta versión alternativa de la historia hace que el gobierno de Estados Unidos logra reproducir el suero del super soldado. Con la experiencia y la capacidad innata para ser un líder, el Capitán América es puesto al mando de un ejército de supersoldados. Bajo su liderazgo, este ejército sobrehumano se convierte en una fuerza poderosa al combate frente a los cuerpos europeos y el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El equipo de Steve Rogers, los comandos llevadores, también tienen acceso al suero, lo que los convierte en soldados con una fuerza aún más letal. Al llegar al ejército, los supersoldados cambian drásticamente el curso de la guerra. Las batallas de este universo original fueron arduas y largas, como el Día D o la Batalla de las Ardenas. Son victorias rápidas y decisivas en este universo para la fuerza de los aliados. Los supersoldados son prácticamente imparables en el campo de batalla, lo que provoca una serie de derrotas catastróficas para el eje. Ante la abrumadora ventaja, el Tercer Reich, bajo el mando de una persona mala, busca desesperadamente formar y controlar unas nuevas fuerzas. En este universo alternativo, los villanos logran crear sus propios sueros del super soldado mediante la ciencia, avanza y la tecnología oscura, recorriendo personajes como Red Skull, Cráneo Rojo, y el uso de la tecnología mística y la ciencia. Esto provoca una guerra entre los super ejércitos de superhumanos y los super soldados, lo que intensifica el conflicto y lo hace aún más devastador porque ahora son seres con mucha más fuerza, atacándose entre ellos y creando mayores destrozos. Aunque a medida que la guerra avanza, el Capitán América comienza a cuestionar la ética de liderar un grupo de supersoldados. Aunque sus intenciones son buenas en un principio, Rogers se da cuenta que están masificando el suero y deshumanizando el conflicto. El uso indiscriminado de la fuerza sobrehumana ha causado daños irreparables tanto como a los soldados como a los civiles. Atrapados en medio del conflicto, Steve comienza a dudar si el poder del suelo debería haber sido compartido, ya que esto hace que algunos soldados incapaces de lidiar con la fuerza y el estrés de la guerra se vuelvan inestables. En la culminación de la historia, el ejército de supersoldados de los aliados logra derrotar al eje, pero con un costo aún mayor devastador. Muchos de los supersoldados sufren agotamiento físico y mental. Algunos pierden el control debido al estrés y la agresión incrementada por el suelo y provoca actos violentos incontrolables. El Capitán América debe enfrentarse a la amarga realidad de que, aunque han ganado, han perdido bajo un precio muy alto. Tienen la libertad, pero tras una ola de daños, catástrofes y desastres que no estaban planeados. ¿Y si la familia de Punisher no hubiese sido asesinada? La trágica muerte de la familia Frank Castle fue lo que lo llevó a convertirse en el vigilante conocido como el Castigador, o sea Punisher. Nunca ocurre en el lugar de seguir el camino oscuro de la venganza. Frank Castle lleva una vida completamente diferente a lo que altera radicalmente el destino del personaje en su mundo y en su alrededor. Contexto: en la continuidad original, Frank Castle es un ex-marine cuya familia es brutalmente acabada tras presenciar un tiroteo de la mafia en Central Park. Este evento trágico desata la furia implacable de Frank, quien es incapaz de
obtener justicia por medios legales. Decide tomar la justicia en sus propias manos, comenzando una guerra personal contra el crimen, como Punisher. Armado hasta los dientes y sin piedad, el castigador se convierte en uno de los vigilantes más temidos del universo Marvel. En este número de What If plantea la pregunta: ¿qué hubiera pasado si la familia de Castle no hubiese sido asesinada? En lugar de la línea temporal alternativa, su esposa e hijos nunca son atrapados en el fuego cruzado de la mafia, y Frank no pierde a su familia en un evento de violencia sin sentido. Con su familia viva y bien, Frank sigue siendo el camino distinto. En lugar de ser consumido por la venganza y la guerra del crimen, Frank continúa su carrera en el ejército y posteriormente en la policía, siendo apasionado por proteger a los demás, pero sin el odio y lo que lo caracterizó en la historia original. En esta vida, Frank sigue siendo un hombre de fuertes convicciones y habilidades letales, por lo que esas habilidades se canalizan a través de su trabajo como oficial de la ley, en lugar de cruzarse en un solitario mundo y violencia. En su enfoque de justicia más convencional, sigue siendo un hombre dedicado a su familia y protección a la comunidad. El impacto de esta vida alternativa se siente más allá de que Frank Castle. Al no convertirse en Punisher, la ola de muerte y destrucción que causó en su guerra contra el crimen no ocurre. La mafia y otros elementos criminales de Nueva York, que en realidad en los originales sufrieron grandes pérdidas debido a las acciones de Punisher, siguen operando sin amenaza alguna implacable de justicia. Sin embargo, la falta de la figura de Punisher también permite a ciertos criminales prosperen más de lo que hubieran hecho en realidad, sin presión ni constante vigilancia, lo que siguen las reglas. El crimen organizado tiene más espacio para expandirse, además de que otros héroes de Marvel interactuaron con Punisher como Spider-Man y Daredevil, no tienen que lidiar con las consecuencias de sus brutales métodos. La ausencia de Punisher camina a la dinámica en el sumiso mundo de los criminales, creando un entorno diferente para los vigilantes y los héroes que intentan mantener la paz. A pesar de que su vida es mucho más tranquila y llena de felicidad, Frank no está completamente alejado de los problemas de la sociedad. Todavía enfrenta frustración al ver a criminales escapar de la justicia debido a la corrupción y a los fallos del sistema legal. Sin embargo, con su familia a su lado, Frank no cruza la línea hacia la violencia extrema. En cambio, se enfoca en esta mejora del sistema desde dentro, buscando la justicia a través de los métodos legales, y que sigue siendo un hombre duro y decidido. La historia culmina mostrando a Frank Castle como un hombre que, aunque sigue siendo constantemente en contra del crimen, lo hace desde dentro de los límites de la ley, con una vida personal rica y satisfactoria. Esta versión de Frank no está definida por la tragedia y la venganza, sino por el amor de su familia y su deseo de proteger a los inocentes. ¿Y si los X-Men hubieran muerto en su primera misión? Los X-Men originales no sobreviven a su primera gran misión, lo que desencadena una serie de eventos trágicos y transformadores en el universo Marvel. Esta historia alternativa revela las consecuencias devastadoras para el mundo, como la ausencia de los X-Men cambia el destino de muchos personajes. En la continuidad original, los X-Men originales, o sea, Cíclope, Jean Grey, Iceman, Bestia, Angel y el Profesor X, son enviados por Charles Xavier en una misión de rescate para salvar un grupo de mutantes atrapados en la isla viviente de Krakoa. Aunque la misión es extremadamente peligrosa, los X-Men sobreviven y derrotan a Krakoa. Con la ayuda de un nuevo equipo de mutantes, este evento marca la expansión del equipo y el inicio de una nueva era para los X-Men. En esta versión alternativa, la misión a Krakoa toma un giro fatídico cuando los X-Men originales no logran sobrevivir al enfrentamiento con la isla viviente. La muerte de Cíclope, Jean Grey, Iceman, Bestia y Angel y otros miembros deja a Charles Xavier devastado. Cambia radicalmente el curso de la historia. Con la muerte de sus estudiantes, Charles cae en una profunda desesperación al perder no solo a sus primeros pupilos, sino también su fe en la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Xavier se ve consumido por la culpa y el dolor, sin los X-Men para luchar por su realidad y sus ideales. Xavier se retira de la vida pública, dejando a la comunidad de mutantes sin un liderazgo clave. Sin los X-Men para operarse a él, Magneto es el archienemigo de Xavier, se convierte en la figura dominante del mundo mutante. Aprovechando la ausencia de los héroes, Magneto
lidera la humanidad, la hermandad de los mutantes en su campaña agresiva contra la humanidad, impulsando una guerra abierta entre humanos y mutantes. La falta de resistencia organizada permite que Magneto y su visión de depuración de mutantes se extienda rápidamente, a lo que lo lleva a una escala de conflictos globales. La muerte de los X-Men originales también afecta a otros mutantes que en la continuidad original hubieran unido al equipo. Personajes como Wolverine, Storm, Colossus, Nightcrawler, que en su momento fueron reclutados por el profesor Xavier para expandir al equipo que nunca llegó a convertirse en X-Men. Si en la guía del profesor la estructura de los X-Men son mucho menos mutantes que caen en manos de la justicia, sino que caen a manos de Magneto. Son perseguidos, exterminados y por fuerzas antimutantes. Sin los X-Men para proteger los mutantes y su lucha por sus decisiones, la situación global se deteriora rápidamente. El gobierno y otras fuerzas reaccionan al aumento de violencia de mutantes con una opresión aún mayor, utilizando programas como los Centinelas para cazar y eliminar mutantes. Este es un sombrío futuro para los mutantes que enfrentan una extinción casi total, como pocos sobrevivientes que logran esconderse o escapar. En un último esfuerzo por corregir su error, Charles intenta utilizar Cerebro para encontrar a nuevos mutantes que puedan reemplazar a los caídos estudiantes, pero en su esfuerzo es vano. Abatido por la pérdida y el fracaso, Xavier se aísla por completo, mientras el sueño de la coexistencia pacífica muere con él. En algunas versiones del relato, Xavier incluso se enfrenta a Magneto para confrontarlo. Al final termina con la muerte de uno o de ambos, sellando el trágico destino de los mutantes. ¿Y si Ghost Rider, Spider-Woman y Capitán Marvel hubiesen seguido siendo villanos? Esta primicia plantea una interesante reflexión sobre los factores que definen el heroísmo y el villanismo en el universo de Marvel, como las decisiones, entorno y la naturaleza de cada personaje puede influir drásticamente en su destino. El desarrollo de los personajes y las modalidades del universo Marvel. Ghost Rider, Spider-Woman y Capitán Marvel son personajes que en sus orígenes tuvieron inclinaciones o circunstancias que los llevaron a interactuar fuera de la ley o contra los intereses de los héroes. Sin embargo, en el universo principal de Marvel, estos personajes encontraron la redención y se unieron en la lucha para el bien, cada uno de los propios motivos y circunstancias. Este cómic explora una realidad en la que estos personajes no encuentran la redención, quedando atrapados en sus roles de villanos, cuestionando el equilibrio entre la elección y la fatalidad en las construcciones de un héroe o un villano. Ghost Rider, por ejemplo, es una entidad compleja cuyo poder proviene de un pacto demoníaco. Su lucha entre el bien y el mal depende mucho de quién controla el espíritu del Vengador dentro de él. Esta historia alterna de Ghost Rider continúa en su curso del rol utilizando sus poderes para perseguir el interés vengativo y personal. Esto plantea la pregunta sobre la naturaleza. ¿Está predestinado a ser un agente del caos o puede encontrar la reacción y la superación? La influencia de factores externos en el destino de los personajes es uno de los temas centrales que explora la historia, influyendo en los modelos de relación. En el caso de Spider-Woman, su origen como espía al servicio de las organizaciones dudosas en el universo de Marvel. Un cambio cuando encontró una causa, un compañero en quien confiar. Sin embargo, esta versión alternativa de Spider-Woman no encuentra el camino de la redención. En el caso del Capitán Marvel, por su parte, representa otro ángulo del tema. En otra versión original, su lealtad y su sentido del héroe se debe que le permiten superar las manipulaciones y las luchas internas, estableciéndose como un héroe defensor de la Tierra. Pero en esta realidad alternativa no logra emanciparse de la influencia de las fuerzas oscuras que controlaba y continúa operando como una amenaza en lugar de un protector. Esto surge ya que incluso en el caso de los héroes que aparecen destinados con grandes actos, pueden ser afectados en un contexto distinto. ¿Y si Doctor Strange hubiese sido discípulo de Dormammu? En lugar de luchar contra las fuerzas del mal, se hubiese convertido en un discípulo del poderoso y maligno Dormammu. Esta premisa propone una reflexión sobre la delgada línea entre la luz y la oscuridad.
en el aprendizaje de las magias, en un papel que guía la moral en el desarrollo de un héroe, y en esta historia alternativa su impacto en el universo de Marvel, una dualidad entre la magia y el poder de la influencia. La magia en el universo Marvel representa una fuerza ambigua, tanto fuerte como la luz como en la oscuridad. Depende de cómo y por quién sea utilizada, en este caso Doctor Strange, y su desarrollo en el uso de la magia está determinado con una gran medida. Se le enseña a Stephen a utilizar su magia para el bien, entrenándolo con capacitación, disciplina, los valores de la humanidad y el sacrificio. Strange se encuentra en un universo alternativo donde con Dormammu, un ser inmenso de la oscuridad, seduce con la primicia del poder al limitado y la posibilidad de curarse a sí mismo sin restricciones que le impone su maestro. Como discípulo, Dormammu y Strange adoptan un enfoque completamente distinto en la magia hacia la que se le ve, con medio para satisfacer su deseo de obtener el dominio sobre los demás. Este cambio, en teoría, transforma el carácter de Strange, a quien se le guía la moral del anciano, cae en las tentaciones utilizadas por la habilidad que gana en cualquier precio. La historia surge que Strange posee un talento y una predisposición excepcional para la magia en su desarrollo como héroe. Depende fundamentalmente de los principios que le transmite su maestro. Sin el anciano como guía, esta ambición lo lleva hacia un camino bastante oscuro. ¿Y si Spider-Man hubiera detenido al ladrón que mató a su tío? Uno de los aspectos más importantes de la historia original del Hombre Araña es el impacto de la culpa de la vida que tiene Peter Parker al no detener al ladrón que acabó con su tío Ben. Consecuencias devastadoras. Esa decisión de perder a su tío Ben, la culpa de remordimiento se siente son un motivo a asumir la responsabilidad hacia los demás, utilizando sus poderes para proteger a los inocentes, evitar que otros sufran lo que él sufrió. En este universo alternativo, la determinación y evitar al ladrón evita la muerte de su tío Ben, pero nunca experimenta ese golpe de realidad que lo hace consciente de la importancia de sus acciones. Sin el dolor de haber perdido a su tío y la paciencia, la carga de culpa que persigue a Peter con sus poderes en un universo normal defiende sin esa lección fundamental la responsabilidad. Peter puede ver sus habilidades como una forma de autoafirmación o incluso de entrenamiento sin un verdadero compromiso hacia la ciudad, hacia la sociedad. En esta versión alternativa, ¿qué pasaría si realmente se hubiese sido un héroe sin haber experimentado esas consecuencias de sus actos? Marvel parece sugerir que el heroísmo de Spider-Man no solo es por sus poderes, sino por la comprensión profunda de la responsabilidad que esta realidad alterna le llega en su desarrollo. El desarrollo de Spider-Man como héroe afecta también a las personas a su alrededor en el universo en su totalidad. En la historia original de la muerte del tío Ben se convierte en un vínculo emocional profundo entre Peter y su tía, quienes encuentran el consuelo y la fortaleza con el recuerdo del tío Ben en el compromiso de que Peter hace bien. Sin esa tragedia, la relación entre Peter y su tía toma dirección diferente, posiblemente menos íntima. Con un Peter menos inclinado por ver a los demás primeros, la historia plantea cómo el cambio tan pequeño en los orígenes de un héroe pueden afectar el dominio y alterar sus relaciones de forma brutal. Además, Spider-Man no hubiera experimentado la tragedia. La elección de la responsabilidad, su papel en el universo de Marvel se vería alterado. En la línea de tiempo original, Spider-Man es conocido no solo por su valentía, sino también por su empatía, lo cual es muy importante, su capacidad de sacrificio. Sin estos elementos, Spider-Man no hubiese podido involucrarse con otros héroes como los Vengadores o los X-Men, ni tampoco habría asumido un papel tan activo en la defensa de Nueva York. Esta versión alternativa del héroe podría ser una situación de riesgo que afecta a toda la ciudad. Marvel muestra como en este universo, también a partir de la identidad y la ética de sus héroes, lo que ilustra el valor de la experiencia del dolor en la formación de un defensor verdaderamente ilustre. ¿Y si los Vengadores hubieran liberado la guerra Kree Skull sin Rick Jones? En la historia original, Rick Jones es un personaje aparentemente ordinario sin poderes propios. Se convierte en una figura clave ya que la conexión psíquica
de su lealtad hacia los Vengadores resulta ser clave para la victoria en el conflicto intergaláctico. Sin embargo, esta versión alternativa de los Vengadores no cuentan con la ayuda de Rick, lo que cambia de forma significativa el rumbo de los acontecimientos. En este planteamiento alternativo nos invita a reflexionar sobre la importancia de los héroes ordinarios, la naturaleza del sacrificio, el papel de las alianzas en las resoluciones de conflicto, específicamente en un universo donde la unidad es fundamental para hacer frente a las amenazas cósmicas. Rick Jones es uno de los personajes de Marvel quien sin poderes especiales ha logrado marcar la diferencia en momentos cruciales de las historias. Hoy por hoy puede ser que no te suene tan conocido, pero en la historia original de la guerra de los Kree Skulls, Rick se convierte en un héroe al utilizar el destello de la fuerza del destino, un poder latente que emerge en su voluntad. La lealtad de los Vengadores en este acto resulta decisivo para poner fin al conflicto, demostrando que los personajes sin superpoderes también pueden desempeñar un rol trascendental. Su intervención representa el ideal de que Marvel no solo son seres superpoderosos que tienen relevancia, sino también aquellos individuos con determinación y un compromiso que va más allá. En esta realidad alternativa, sin la intervención de Rick, los Vengadores pierden el apoyo de los personajes que, a pesar de la perspectiva vulnerable, apoyan el elemento de la humanidad y el sacrificio con una conexión del lado terrenal del equipo. La historia nos hace reflexionar sobre el valor y las personas comunes en un universo lleno de poderes, tecnologías avanzadas. Sin Rick, los Vengadores enfrentan una crisis de identidad, de propósito, ya que la ausencia de un héroe común despoja al equipo de un recordatorio fundamental. La defensa de la Tierra no es cuestión de poder, sino también de unión y lealtad entre aquellos que representan a la humanidad y los tienen que representar. En la guerra Kree Skull, un conflicto de la escala monumental, en la versión original, la intervención de este ser sin poderes resalta la necesidad de la colaboración y la solidaridad frente a una amenaza de supervivencia. Sin él, los Vengadores se ven atrapados en una guerra intergaláctica sin el recurso final que es la fuerza. Rick representa el puente entre los Vengadores y la idea que representan. Sin su presencia, el equipo lucha de una manera más fragmentada y se ven forzados a enfrentarse a la guerra de una forma mucho menos cohesionada y más desesperada. ¿Y si los Cuatro Fantásticos hubieran sido el Marvel Bullpen original? Imagina a los legendarios creadores de la editorial Marvel Comics en lugar de los héroes del equipo de los Cuatro Fantásticos. La primicia es probar una serie del universo de Marvel si sus mismos creadores hubieran adquirido los poderes y vivido las aventuras en el lugar de los personajes que idearon. En este cómic, Lee, el célebre editor y escritor de Marvel, toma el rol de Mr. Fantástico, con sus características de elasticidad y intelecto brillante. Jack Kirby, el innovador y talentoso dibujante, se convierte en la Mole, reflejando su personalidad imponente y su fortaleza como roca. Flo Sterling, la secretaria, fue pilar en la esencia de Marvel, la mujer invisible en este caso, adoptando una personalidad más humanitaria y apoyando al equipo. Finalmente, Sol Brodsky, un editor y colaborador cercano de Marvel, adopta los poderes de la Antorcha Humana, añadiendo chispa de humor y entusiasmo. A lo largo de la historia, los cuatro personajes que en la vida real fueron arquitectos de los superhéroes enfrentan desafíos similares a los del equipo original, pero con giros únicos y referencias a metas y roles en su desarrollo editorial. Por ejemplo, sus aventuras están llenas de guiños a los desafíos que crearon en los cómics, las presiones de cumplir las fechas de entrega y los obstáculos creativos que enfrentaron en la vida real en la industria del cómic. La trama de esta versión de los Cuatro Fantásticos se convierte en una especie de carta de amor hacia Marvel y a sus creadores, destacando la importancia de cada uno de los miembros en el éxito de la compañía y cómo sus contribuciones fueron esenciales para la vida y los personajes más icónicos de la cultura popular. Este cómic en específico a algunos les gusta y a algunos no, ya que puede ser muy controversial los diálogos, la manera en la que se implementan las historias y el definir si Stan Lee, Jack Kirby y los otros dos personajes, Sol Brodsky, y también tenemos a Flo Sterling, que fue la secretaria, si deberían formar parte del equipo o no. Pero esto te lo dejo a tu criterio. ¿Y si Rick Jones se hubiera convertido en Hulk? En esta historia se plantea
cómo sería el universo de Marvel si Rick Jones, un personaje secundario y amigo de Bruce Banner, hubiera sido absorbido por la radiación gamma en lugar del propio Bruce, y por lo tanto se transformara en Hulk. En esta versión, el joven Rick Jones se convierte en el centro de la exploración de los rayos gamma que originaron la transformación de Bruce a Hulk. Debido a esto, Rick adquiere la habilidad sobrehumana de Hulk, convirtiéndose en una criatura de gran tamaño y fuerza descomunal, aunque también una figura difícil de controlar. Bruce Banner, al no ser afectado por la explosión, se convierte en el mentor y la guía para Rick, intentando ayudarlo a controlar sus poderes y sus cambios repentinos de Hulk. La historia explora cómo Hulk afronta las habilidades y el conflicto interno de generar el descontrol de su lado monstruoso. Rick enfrenta a Bruce, es más impulsivo y tiene menos experiencia científica, lo que lo hace propenso a enfrentarse a desafíos de manera menos racional. La relación entre ambos personajes cambia, con Bruce en el rol de cuidador y guía, mientras que Rick se enfrenta al estigma de la soledad y una nueva identidad como Hulk. Esta es una primera historia donde nos representa qué hubiese pasado si Bruce Banner tuviera que ser el guía del monstruo que lo controló durante mucho tiempo. Al igual que la historia original de Hulk, el ejército y otros personajes del universo ven a este nuevo Hulk como una amenaza, lo que implica aún más vida a Rick. Sin embargo, su juventud y su conexión con otros héroes le permiten enfrentarse a algunos desafíos de formas diferentes a lo que lo haría Bruce Banner. La historia profundiza temas de responsabilidad y el sacrificio, mostrando cómo Rick se adapta al destino inesperado de cómo lidiar con las dificultades de ser un maldito en el universo de Marvel. ¿Y si el sargento Fury y sus comandos aulladores hubieran luchado en la Segunda Guerra Mundial en el espacio exterior? Título para largo. Imaginen cómo sería el conflicto de la Segunda Guerra Mundial si se desarrollara en el espacio. Esta historia alternativa sigue al sargento Nick Fury y sus comandos aulladores, el escuadrón de soldados de élite del comando original de los cómics, enfrentando a los villanos. Se encuentran luchando con un escenario ciencia ficción donde las batallas y las guerras se llevan a cabo en distintas galaxias y planetas. Esta versión de Fury y de sus comandos son equipados con trajes espaciales y tecnología avanzada para combatir en condiciones interplanetarias. Su misión sigue siendo detener las fuerzas del eje, pero en lugar de enfrentarse en campos de batallas terrestres, ahora luchan contra soldados nazis que operan con armaduras robóticas y espaciales. Estos enemigos están igualmente armados con tecnología alienígena y armas futuristas que los elevan las opuestas, enfrentándose en batallas épicas y cósmicas. La historia incorpora personajes extraterrestres y personajes de otros planetas, donde Fury y su equipo deben adaptarse a los peligros de la guerra y el vacío del espacio. A lo largo de su misión, los comandos aulladores muestran valentía y camaradería, superando no solo a los enemigos, sino combate utilizando sus habilidades en situaciones grandes, cero y ambiente alienígenas hostiles, lo cual le agrega una dimensión novedosa a estos heroicos esfuerzos. Este giro de ciencia ficción le permite a los lectores ver a los comandos aulladores en problemas completamente nuevos, al mismo tiempo que se mantiene un espíritu de combate y lealtad que los define. La historia no solo juega con el qué pasaría si trasladaras los conflictos históricos a una época futurista, sino que también rinde homenaje al valor del escuadrón de Fury, quienes incluso en el espacio siguen siendo soldados comprometidos con su causa y con su país entero. ¿Y si otra persona hubiese convertido en Nova? En lugar de crear a Richard Rider, fue otorgado a alguien diferente. En la historia original, Richard Rider es uno de los adolescentes comunes que, tras ser elegido como el alienígena Romat Day, se convierte en el superhéroe Nova. Tiene los poderes cósmicos al proteger la Tierra y el universo. En esta versión de los hechos, el poder de Nova recae en varios personajes diferentes, recopilando una exploración de cada uno de ellos con estas habilidades. La historia presenta escenarios diferentes con personas, como jóvenes que buscan la justicia social, un veterano de guerra e incluso un criminal. Cada uno de ellos recibe el poder y de la responsabilidad de Nova. En el cómic analiza y cómo se personalizan las experiencias y las motivaciones que influirán en sus acciones como héroes. Por ejemplo, uno de estos posibles portadores del poder Nova es un veterano de guerra quien con su experiencia militar podría manejar los desafíos de manera mucho más táctica y disciplinada que un adolescente como Richard Rider. Sin embargo, con un pasado tan bélico también es una perspectiva más oscura que le pone en conflicto con el dilema que molesta a los héroes intergalácticos. Otros escenarios muestran cómo una persona con antecedentes criminales se encuentra con el poder de Nova.
prestando una lucha interna entre aprovechar los poderes para el bien propio o para redimirse. La historia explora cómo el legado de Nova y la misma naturaleza del heroísmo puede variar enormemente, dependiendo de quién porte el manto. Esta versión también resulta en que, aunque el poder del mismo, decisiones personales y características de cada individuo sea moldeado el tipo de héroe que puedes llegar a ser, la primicia subraya el tema central de la serie. ¿Qué pasaría si? What if? El destino de los héroes cambia radicalmente, no tan solo en variaciones sino en origen, mostrando el verdadero poder de Nova, no solo en rendirse con las habilidades, sino también de la persona que hay detrás de estas habilidades. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Estoy haciendo un reto y es que te quiero tener el canal de YouTube con todos los What If que se han sacado hasta el momento. Es por eso que esto es una primera colección de todos los What If clásicos, pero vamos a tener más videos de esto. Me gustaba la idea de unirlos para hacer algo más allá de la serie, ya que a muchas personas les gustan los What If clásicos. Es por eso que tengo el reto de que seamos el canal de YouTube hispanoparlante con más What If en él. Dale like, comenta, que sería muy importante. Y no me queda más que decir que yo soy Miguel Pascucci, esto es Miguel Comics y nos vemos en un próximo video.